Muy bien. Ahí estamos grabando. Voy a poner esto en pantalla completa. Si hay algún problema de visualización me avisan, ¿eh? Creo que va a funcionar, pero bueno, ahí ya estoy en pantalla completa. Bien, ¿qué nos toca hoy? ¿Se acuerdan que en la primera clase vimos un resumen del programa de la materia? Y básicamente la materia está organizada como en tres grandes bloques, ¿no? Que son las unidades 2, 3 y 4. Y hoy empezamos con esta unidad 2, donde vamos a ver cómo simular eventos aleatorios, ¿no? Sistemas donde el comportamiento nosotros lo describimos matemáticamente a través de procesos aleatorios, variables aleatorias. Por eso es que es muy importante, y ya se van a dar cuenta, manejar los temas de probabilidad, ¿no? La teoría de probabilidad, y vamos a ver cómo podemos idear algoritmos que simulen sistemas gobernados por leyes probabilísticas, ¿no? De eso se trata esta unidad. Y bueno, hoy vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer una muy breve introducción, simplemente para ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Tengo entendido que ya vieron con Marcelo en la primera clase práctica un repaso de probabilidad, así que esto va en el mismo sentido. Vamos a hacer muy rápidamente un repaso de las definiciones principales que vamos a manejar de probabilidad, para después ya entrar en algoritmos que nos permitan generar números que parezcan números aleatorios, ¿no? Por eso vamos a usar el término pseudo-aleatorios. Y vamos a estudiar el método que se hizo más famoso, que ahora ya no se usa, y vamos a hablar también un poco de eso, por qué ya no se usa y qué se está usando actualmente, pero es interesante estudiar este método, que fue un método que dominó este área de simulación de números aleatorios durante, no sé, me parece que 40 años o algo así, que es el método lineal congruente. Y vamos a ver algunos otros métodos que se derivan de este, para luego ver el método que se usa actualmente, que los voy a describir por arriba. Y después vamos a dedicarnos a pensar cómo podemos testear qué tan bueno es un método que genera números supuestamente aleatorios, ¿no? Vamos a ver qué características tienen que tener estas secuencias de números que generamos para poder decir que es una buena imitación de un número aleatorio. Y para eso vamos a ver test estadísticos de aleatoriedad. Bueno, en la última clase que yo les pasé grabada, les había adelantado cuál era la bibliografía, ¿no?, que cubre estos temas. Y bueno, acá hay una serie de libros mínimos, digamos, necesarios para entender los temas que vamos a ver hoy. Y hay un par de capítulos de otros libros como lectura opcional para aquel que quiera profundizar. Bien. Perfecto. La clase pasada práctica, ¿vieron el repaso de probabilidad? Tengo entendido. ¿Y llegaron a ver algo de generación de números aleatorios? Quizás no. No. Perfecto. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Porque en general cuando uno se googlea Numerical Computing with MATLAB, ¿no? Sí. Al ver, no aparecen ya como, ¿cómo es que se llama esto? Como capítulos, sino aparecen el nombre. O sea, no sé si el capítulo 9 realmente es el 9 o no. Ah,
A ver si cambió algo. Cualquier cosa. No, para revisarlo después, porque, o sea, cuando uno lo googlea, no aparece Ok, así. pero vos encontraste... Sí, o sea, encontré los dos, pero por ejemplo, aparece Clever Mowler, aparece en la página, pero aparece si quiere las secciones. O sea, tipo, si puede poner el nombre del capítulo o algo así, porque no aparece. el número. Sí. Ah, ok. Déjame hacer rápido un chequeo. Uh-huh. O sea, Pero lo yo... comento más que nada. Sí, no, está bien. Pero déjame ver, vos usaste el link del campus, porque en el campus tenemos la... No, yo lo googleé. Ah, bueno, fíjate, vamos a verlo ahora y ya lo confirmamos. Pero te agradezco porque por ahí es algo que cambió en internet, seguramente. Si vas al campus, en bibliografía, déjame ver. Yo les puse un drive a algún lado. Lo estoy mirando en mi computadora, ¿no? Uh-huh. Y ahí tienen el PDF del libro de Moller. Que déjame ver si está en capítulos. Ahí lo bajé. El PDF. Sí, en el PDF que tienen en la bibliografía está el libro por capítulos. Y si van al capítulo 9, está la parte de los temas que vamos a ver hoy. No, yo más que nada porque fui directo a la página. Está bien, sí, puede que haya varias referencias. Clip Moller es un matemático muy conocido, fue el inventor de MATLAB. Y él escribía artículos en una revista que después formaron parte de este libro, así que hay mucho material de él. Por ahí vos encontraste otro blog o algo. Pero no, fíjate en la bibliografía, está bien. Bueno, gracias igual. Entonces, esa es la idea de hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es rápidamente hablar de qué son probabilidades, qué son variables aleatorias, ¿no? Conceptos básicos de la teoría de probabilidad. Esto es un repaso, así que voy a ir rápido. Cualquier pregunta, comentario, por favor, interrúmpanme. Yo no estoy viendo el chat, así que me dicen por micrófono y yo paro en cualquier momento, ¿sí? O si alguien escribe algo en el chat, me avisan porque no lo estoy viendo el chat. Bueno, primero tenemos que hablar de qué es un experimento aleatorio, ¿no? Salvo, a ver, con excepción de lo que es la mecánica cuántica, que se ha demostrado que algunas, por ejemplo, partículas muy, muy, muy pequeñas, como electrones, fotones, tienen un comportamiento realmente aleatorio, exceptuando la física de muy bajo nivel, ¿no? En términos de dimensiones. El resto de la física, digamos, macroscópica, podemos asumir que sigue leyes determinísticas, ¿no? Y hay un montón de leyes como la mecánica clásica de Newton que describe el comportamiento de los fenómenos o los sistemas del mundo real de una manera determinística, ¿no? Con ecuaciones, con valores dados. Sin embargo, la mayoría de las veces los sistemas son tan complejos que, aunque tengan comportamientos determinísticos, el resultado final es un poco impredecible, ¿no? Entonces, en esos casos, es más útil describir el comportamiento de estos sistemas complejos de una manera probabilística. Uno por ahí no puede
predecir exactamente cómo se va a comportar, porque si bien tienen leyes determinísticas, son muchos los elementos que intervienen y no podemos modelarlo en detalle. Entonces nosotros lo vemos como de lejos y decimos, bueno, ¿cómo se comporta este sistema probabilísticamente? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que pase algo con este sistema o que pase otra cosa con este sistema? Y en eso se basa básicamente en el desarrollo de la mecánica estadística, ¿no? Que se desarrolló en la física, ¿no? Poder describir por medio de la teoría de probabilidad el comportamiento de sistemas. Entonces, uno va a definir qué es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es un experimento que al repetirlo varias veces sobre digamos, bajo las mismas condiciones, el resultado de ese experimento varía de manera impredecible. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de un experimento que es tirar una moneda 50 veces y tomar nota de la cantidad de veces que se obtiene una cara, ¿no? Esto es un ejemplo de un experimento aleatorio, porque a priori nosotros no sabemos cuántas caras vamos a obtener. Sabemos que va a ser entre 0 y 50. Pero repitiendo el experimento vamos a obtener distintos resultados. Y esto no es que la física de la moneda sea una física probabilística, no, es determinística. Si uno conociera con mucha precisión las condiciones iniciales cuando uno tira una moneda, la fuerza que se le aplica, la dirección de la fuerza, uno podría simular el sistema determinísticamente y determinar si va a dar cara o seca. Pero como no tenemos ese nivel de detalle, decimos, bueno, lo voy a describir probabilísticamente. Y para eso entonces definimos experimentos aleatorios. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a dar así algunos ejemplos triviales de experimentos aleatorios. El ejemplo 1 es el de tirar una moneda 50 veces y anotar el número de caras obtenidos. Otro ejemplo podría ser contar el número de vehículos en un estacionamiento los lunes a las 10 de la mañana, ¿no? Es algo que uno puede repetir, esa experiencia, y el resultado no va a ser el mismo todos los lunes a las 10 de la mañana. Va a ir cambiando. Sin embargo, uno puede modelarlo probabilísticamente, y ya vamos a ver qué modelos podemos utilizar, y eso nos va a servir para simular el sistema y predecir comportamientos. Otro ejemplo es medir tiempo entre eventos. Por ejemplo, tiempo entre dos llamadas consecutivas telefónicas. Eso también es un experimento aleatorio. Otro ejemplo es también medir tiempo entre otros tipos de eventos. Por ejemplo, en neurociencias muchas veces se estudia el comportamiento de neuronas individuales, se colocan microelectrodos para medir la actividad de las neuronas. Ustedes saben que las neuronas están en general en reposo y de repente tienen una activación, que es un spike, ¿no? Si uno mide la diferencia de potencial en la membrana de una neurona, uno puede observar ese cambio en el voltaje, digamos, en la diferencia de potencial. Es un cambio brusco y después vuelve a ese estado de reposo. Ese cambio brusco se llama spike y es un poco el lenguaje con el que se comunican las neuronas. Bueno, el tiempo entre dos activaciones de una neurona es otra variable aleatoria. O sea, también es un experimento aleatorio. Y de hecho, bueno, vamos a charlar un poquito de cómo se pueden usar modelos probabilísticos para simular redes neuronales biológicas, ¿no? No estoy hablando de redes neuronales artificiales, que algo podemos hablar en el transcurso de la materia, pero en este caso estoy hablando de redes neuronales biológicas, las que tenemos
nosotros y los mamíferos y otros animales, bueno, con distintos niveles de complejidad. Bien, entonces ese es el primer concepto, experimento aleatorio. Otro concepto que tenemos que definir es qué es un espacio muestral. Bueno, antes de definir el espacio muestral, lo que tenemos que definir es qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable que toma valores dentro de los posibles resultados del experimento aleatorio. Entonces, si nosotros juntamos todos los posibles valores que puede dar un experimento aleatorio, lo que obtenemos es el espacio muestral, ¿no? Porque es el espacio sobre el cual las variables aleatorias toman valores. Cada experimento fija un valor de una variable aleatoria dentro de un espacio muestral. Entonces, veamos ejemplos de espacios muestrales. En el ejemplo 1, que era tirar una moneda 50 veces y anotar el número de caras, el espacio muestral es el conjunto de números naturales, incluyendo el 0, desde 0 a 50, ¿no? Porque no es posible obtener más de 50 caras. Entonces es un conjunto de números discreto y finito. Entonces uno ahora empieza a entender qué características tiene cada espacio muestral. En este caso, como les dije, es un espacio muestral discreto y finito, porque el número de valores que puede tomar el resultado del experimento es un conjunto finito y discreto. En el ejemplo 2, que era contar el número de vehículos, bueno, es parecido, ¿no? También tenemos un conjunto discreto y finito, donde el estacionamiento va a tener una capacidad máxima y por lo tanto no es posible superar ese número máximo. Pero después veamos los otros dos ejemplos que son un poquito distintos. Fíjense, el ejemplo 3, que era medir tiempo entre dos eventos. Lo que vamos a tener es que el espacio muestral, es decir, los valores posibles van a estar en un rango de valores y por lo tanto va a ser un espacio muestral continuo, acotado, ¿no? Porque tiene un mínimo, un máximo, pero entre esos dos valores, el mínimo y el máximo, puede resultar cualquier valor. Es un espacio continuo y acotado. Y lo mismo pasa con el ejemplo 4, ¿no? De hecho, el modelo matemático que uno utiliza para simular tráfico en redes telefónicas y en redes de datos es el mismo modelo matemático que se usa para modelar los disparos de neuronas. Y lo vamos a ver en esta materia y vamos a ver algoritmos para simularlo, que es básicamente un proceso de Poisson. Lo vamos a ver más adelante. Estos dos experimentos que son totalmente, que se usan en campos totalmente diferentes, digamos, no tiene nada que ver llamadas telefónicas con actividad neuronal, sin embargo, la matemática es la misma, ¿no? La forma en la que se comporta es la misma y se puede entender el por qué, ¿no? Hay una serie de hipótesis que si se cumplen, el resultado es un proceso de Poisson. Entonces, bueno, ya vimos que es un experimento aleatorio, vimos cómo son algunos posibles espacios muestrales, entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo se definen las probabilidades. No voy a entrar en mucho detalle, esto ya lo han visto en probabilidad, simplemente voy a mencionar que una forma de introducir teoría de probabilidades, que es la forma clásica, es una definición axiomática, es decir, se asumen una serie de propiedades y una serie de elementos básicos y se asumen una serie de propiedades como axiomas, es decir, propiedades que se asumen verdaderas, que no se
demuestran, y a partir de esos axiomas se desarrolla toda la teoría de probabilidad. O sea, uno puede demostrar todas las propiedades que han visto de la teoría de probabilidades, se reduce al cumplimiento de unos axiomas elementales. Y bueno, los voy a mencionar a modo de repaso, pero la idea no es reestudiar probabilidad en esta materia. Y estos pueden ser los 3 axiomas. Hay distintas formas, ¿no?, de introducir la teoría de probabilidades, pero una forma clásica es esta que le estoy presentando acá, donde se asume que, dado un espacio muestral S, si nosotros tomamos 2 subconjuntos de S, A y B, se van a cumplir los siguientes axiomas. El primer axioma es que la probabilidad de cualquier subconjunto de S es un número 0 o positivo, ¿no? Es mayor o igual que 0. Otro axioma es que la probabilidad del conjunto completo, el espacio muestral S, es igual a 1. Y el tercer axioma es que si tenemos 2 subconjuntos del espacio muestral, entonces, si esos 2 subconjuntos son disjuntos, es decir, que tienen intersección nula, la probabilidad de la unión de esos subconjuntos es la suma de las probabilidades de cada uno de los subconjuntos. Es decir, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, si son disjuntos. Bueno, a partir de estas 3 propiedades se puede demostrar todo lo que ustedes saben de probabilidades. Por ejemplo, que un valor de probabilidad no puede ser mayor que 1, ¿no? Y eso sale de que si la probabilidad del espacio muestral es 1, entonces la probabilidad de un subconjunto no puede ser mayor a la probabilidad del conjunto total, S. Bueno, y se pueden demostrar todas las propiedades de probabilidad, que muchas de ellas las vamos a ir mencionando cuando las necesitemos. Bueno, este fue un muy breve repaso de los conceptos principales de probabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de variables aleatorias. Nosotros dijimos que vamos a manejarnos con el concepto de experimento aleatorio. Un experimento aleatorio tiene como resultado un valor. Entonces vamos a hablar de una variable aleatoria como esa variable que puede tomar valores dentro del espacio muestral. Y como vimos en los ejemplos, hay 2 tipos de variables aleatorias con las que vamos a trabajar. Y también puede haber una variable, un tipo de variable mixta entre estos 2 tipos. Vamos a clasificar en variables discretas y variables continuas. Pueden haber casos mixtos, no los vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué características tienen? Las variables aleatorias discretas tienen un espacio muestral que es contable, ¿no? ¿Qué significa que el espacio muestral es contable? Que uno puede asignar un índice a cada posible valor del espacio muestral, ¿no? El ejemplo de contar el número de caras cuando uno tira una moneda varias veces es un ejemplo de una variable discreta, porque el espacio muestral vimos que era un espacio discreto. Pero también podemos tener espacios muestrales que sean discretos y al mismo tiempo sean infinitos, ¿no? Si uno tiene infinitos posibles valores, pero a los cuales uno le puede asignar un índice a cada posible valor, entonces estamos en presencia de un conjunto discreto, pero contable. En el caso de las variables continuas, los elementos, es decir, los valores posibles de mi experimento aleatorio, no se pueden contar. Contar me refiero a asignarle un índice. Si nosotros tenemos una variable continua, uno puede decir, bueno, yo le pongo no sé, imaginemos el intervalo entre 0 y 1. Y uno puede decir, bueno, yo voy a considerar el valor 1/2 y le voy a asignar un índice. Y después voy a considerar el valor, no sé, 3/4, que está más adelante, y voy a asignar
el índice siguiente, ¿no? Por ejemplo, el índice 2, ¿no? Bueno, siempre voy a encontrar algún valor dentro del espacio muestral intermedio entre otros dos valores, de la manera de, por lo tanto, no es posible asignar índices como una biyección, ¿no? Entre el espacio muestral y el espacio de números naturales de los índices. ¿Se entiende? Ese es el concepto en matemática de espacios, de conjuntos contables y no contables. ¿Alguna pregunta? Eso lo tienen claro, ¿no? Lo que estoy hablando. Por mi parte, todo claro. Bueno, bárbaro. Cualquier duda, por favor, me avisan y lo explicamos de otra manera. Entonces, vamos a trabajar con estos dos tipos de variables, discretas o continuas. En el caso de las variables aleatorias discretas, lo que vamos a tener es para cada posible valor dentro del espacio muestral, que puede ser infinito, pero contable, vamos a tener una determinada probabilidad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a manejarnos con distribuciones de probabilidades. ¿Qué es una distribución de probabilidades? Básicamente es un histograma, ¿no? Donde uno, como es un espacio contable, uno asigna un índice a cada elemento de ese espacio muestral y le asigna una barrita que indica el valor de la probabilidad. En las variables aleatorias continuas, como no es contable, lo que vamos a manejar, en vez de distribuciones de probabilidades, vamos a manejar funciones de densidad de probabilidad o PDF, que en inglés es Probability Density Function. Ahí tienen ejemplos. Entonces, ¿qué cambia entre un caso y otro? Y bueno, cuando tenemos variables aleatorias discretas, las probabilidades de un conjunto de posibles valores lo obtenemos sumando las probabilidades de pedacitos de ese conjunto, pedacitos disjuntos. Entonces, la probabilidad de A es la sumatoria de las probabilidades de todos los X que estén en ese conjunto A. En las variables continuas, la operación equivalente, en vez de ser una sumatoria, es una integral. Porque lo que nosotros hacemos es integrar una función de densidad en un subconjunto del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de un determinado evento relacionado con un subconjunto A es la integral sobre el dominio A de la función de densidad. P de X diferencial X. Y vamos a ver ejemplos que les van a sonar familiares porque ya los han visto en probabilidad. La variable aleatoria más sencilla es una variable aleatoria binaria, es decir, una variable aleatoria discreta con dos únicos posibles valores, 0 y 1, cara o seca, es equivalente, y asignamos una determinada probabilidad al valor 0 y otra probabilidad al valor 1, como tienen que sumar 1 ambas, la probabilidad de 0 es 1 menos la probabilidad de 1. Y esto es lo que se conoce con una variable aleatoria de tipo Bernoulli, ¿no? Bernoulli fue un gran matemático que inventó un montón de cosas en teoría de probabilidades. Entonces, esta es la variable aleatoria más elemental que nos podemos imaginar y que es discreta, tiene solo dos posibles valores. Y después, bueno, podemos pensar otros modelos, otras distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, la variable aleatoria binomial. Y la variable aleatoria binomial, que la vamos a usar en la materia, surge de pensar en la repetición de experimentos de Bernoulli y sumar los resultados de esos experimentos de Bernoulli. Entonces, dentro de lo que ya estuvimos viendo en los ejemplos del slide anterior, les pregunto, ¿cuál de los experimentos que yo mencioné tendría un modelo con una distribución de probabilidades de tipo binomial?
Es una pregunta para ustedes, ¿eh? El primero de todos, que tira monedas 50 veces. Exactamente, porque tirar una moneda una única vez es un experimento de Bernoulli. Y si uno suma los resultados, si le damos 1 a cara, 0 a seca, y uno suma el número de caras, está sumando el número de veces que apareció cara, bueno, obtiene una distribución de tipo binomial para el cual tenemos una expresión matemática. Nosotros podemos calcular cuál es la probabilidad de obtener 50 caras o obtener 25 caras repitiendo 50 veces el experimento de la moneda. ¿Y de qué va a depender? Y va a depender de la probabilidad individual de obtener una cara en un experimento de Bernoulli, que es P. Bueno, la probabilidad de obtener K éxitos en n intentos es la expresión de probabilidad binomial, y es la que está escrita ahí, es el combinatorio de n tomados de acá por p a la k por 1 menos p a la n menos k, donde p es la probabilidad de obtener un 1 o obtener una cara. Bueno, este es otro ejemplo de una variable discreta y que es muy útil en la vida real, porque hay muchas cosas que nos vamos a encontrar en la realidad que son la suma de experimentos de Bernoulli. Después tenemos la variable aleatoria de Poisson, que la vamos a estudiar en particular en una clase, porque este es un proceso. Los procesos de Poisson son procesos muy importantes para la simulación. Ya les adelanté que se usan, por ejemplo, para simular redes, cuando uno quiere simular redes donde hay colas, la manera en que llegan trabajos para ser ejecutados, generalmente siguen distribuciones de Poisson. Y una distribución de Poisson tiene que ver con algún experimento en la que hay eventos que pueden aparecer en cualquier momento y uno cuenta el número de eventos que va observando. La probabilidad de obtener un número de eventos en este proceso particular está dada por una fórmula, que es la fórmula de Poisson, que ya vamos a ver de dónde sale y qué hipótesis se tienen que cumplir para que valga esta probabilidad, ¿no? Y esto seguramente lo vieron también en probabilidad. Habrán visto la fórmula, por ahí no mucho de dónde sale o para qué sirve. Es una probabilidad que se puede calcular con una forma exponencial, hay un factorial ahí en el denominador. Estos son ejemplos de variables aleatorias discretas, creo que hay alguno más, sí. Después tenemos lo que es una variable aleatoria uniforme, discreta, que es dentro de un conjunto finito de posibles valores, ¿no? Discretos, de un espacio muestral con posibles valores, L valores. Si cada uno de estos posibles valores tiene la misma probabilidad de aparecer en el experimento, decimos que son equiprobables, ¿no? Que cada valor es equiprobable. Y por lo tanto, la probabilidad de cada uno de estos casos es 1 sobre L, donde L es el número de posibles valores. Eso se conoce como distribución uniforme, y si uno hace el histograma, es un histograma plano, ¿no? Son todas barritas de la misma altura. Bueno, y así como dimos ejemplos de variables discretas, también tenemos ejemplos de variables continuas. Y vamos a empezar por quizás la distribución continua más común de todas, que es también la distribución uniforme. En el caso de una distribución uniforme continua, lo que vamos a tener es un intervalo en la recta real, y por lo tanto la función de densidad va a ser una función de densidad constante dentro de ese intervalo y va a valer 0 fuera del intervalo. Y por lo tanto la altura de esa función de densidad la podemos calcular porque sabemos que la integral sobre toda la recta real tiene que dar 1. Y por lo tanto la altura
de esta función de densidad tiene que ser igual a 1 sobre B menos A. Esa es la distribución continua uniforme. Después también tenemos la distribución exponencial, que vamos a ver que está muy relacionada en los procesos de Poisson. Generalmente se usa cuando uno mide tiempos, y hay experimentos cuya función de densidad de probabilidad decae de manera exponencial, ¿no? Tenemos esa forma lambda por e a la menos lambda x, y que está definido para x positivos. En general, x es un tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a utilizarlo cuando veamos procesos de Poisson, vamos a utilizar mucho esta variable aleatoria. Y después, bueno, hay infinidad de ejemplos, yo les doy los más conocidos y los que vamos a usar. Pero bueno, otro ejemplo muy, muy conocido es la distribución normal, ¿no? O la gaussiana. La distribución gaussiana también es una distribución aleatoria continua, está definido en todo el eje real, digamos, para valores negativos y positivos, y tiene dos parámetros. Tiene forma de campana, ¿no? Se habla de la campana de Gauss, y está descrito por solo dos parámetros: la media y el desvío estándar, ¿no? La media me va a indicar dónde se ubica el valor más probable de esta distribución gaussiana. Y el desvío estándar me va a indicar qué tan concentrada está la probabilidad alrededor de esa media, o si es un valor de desvío estándar grande, me va a indicar de que la probabilidad está, no está muy concentrada, sino que está más distribuida alrededor de la media, ¿no? Hay solo dos parámetros para describir la distribución gaussiana. Entonces, bueno, hasta acá tuvimos un muy breve repaso de probabilidad y de los elementos principales que vamos a ir manejando en la materia, sobre todo en esta unidad, pero también en la última unidad, que es donde vamos a ver sistemas con colas. Bien, ¿alguna pregunta o comentario o algo? ¿Todo claro? Bien. Bueno. Entonces, si les parece, ya podemos empezar a pensar cómo se pueden generar números que parezcan el resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Porque uno va a querer, en esta materia, nosotros queremos simular la realidad. La realidad asumimos que está gobernada por alguna matemática, tenemos un modelo matemático que me describe el comportamiento de esa realidad, y lo que queremos es simular en la computadora el comportamiento de esa realidad. ¿Cómo lo simulamos? Bueno, necesitamos un algoritmo y tenemos que generar, en principio, si queremos simular eventos aleatorios, tenemos que poder generar variables aleatorias, ¿no? Números que se comporten, cuyos valores, digamos, se comporten como si tuvieran una distribución de probabilidad determinada, ¿no? Vamos a querer generar números aleatorios con una distribución gaussiana, con una distribución uniforme, con una distribución discreta, bueno, todo tipo de distribuciones. Pero lo más elemental es, en principio, nuestro objetivo va a ser poder generar secuencias de números que estén en un intervalo acotado. Vamos a fijar el intervalo 0, 1, y queremos generar números en ese intervalo de manera que tengan una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. ¿Por qué nos vamos a concentrar en este objetivo? Porque se puede ver, y lo vamos a ver más adelante, que si nosotros tenemos
un generador de números aleatorios entre 0 y 1 con distribución uniforme, entonces podemos generar cualquier otra distribución. Por ejemplo, transformando estos números usando algoritmos que vamos a ir viendo. Entonces, el primer paso es tener un generador de números aleatorios uniformes entre 0 y 1. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esto surgió como necesidad en la historia. Y lo primero que se hacía para generar números aleatorios era, bueno, hacer un experimento y tomar valores de ese experimento, ¿no? Por ejemplo, usar un bolillero es una forma de generar números aleatorios. Otra forma es, bueno, usar fuentes físicas. Les dije, usar un bolillero, podemos tirar dados, podemos utilizar urnas, podemos medir ruido en un material semiconductor, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que si ustedes miden, por ejemplo, con un voltímetro, miden el voltaje con mucha precisión en una resistencia eléctrica, el voltaje que van a medir no va a ser constante, va a tener una pequeña variación. Esta variación está dada por ruido térmico. Que hay modelos de la física que lo explican y que son magnitudes aleatorias que uno no puede predecir. Entonces, uno puede usar el ruido en semiconductores o en resistencias, como les mencioné recién, para generar secuencias de números aleatorios. Y de hecho, esto se hizo en la historia. Y les menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, existían libros antes de que existieran las computadoras y la gente hacía cálculos a mano, pero como se necesitaban secuencias de números aleatorios, lo que se hacía es se acudía a libros. Había gente que escribía libros con secuencias de números aleatorios generados con algún método físico, ¿no? Por ejemplo, tirar dados, bolillas, urnas o lo que fuera. Y bueno, acá hay un par de ejemplos. En 1927 se publicó un libro, Tippett, con 40.000 números aleatorios, o sea, una secuencia de 40.000 números de tipo aleatorio. Bien. Hay otro ejemplo de 1939, otro libro ya con más números aleatorios, en este caso 100.000 números aleatorios. Hay un ejemplo interesante que es en 1951, una de las primeras computadoras tenía un generador de números aleatorios. ¿Cómo generaba ese número aleatorio? Bueno, no lo generaba con ningún algoritmo, sino que utilizaba el ruido térmico de una resistencia eléctrica interna a la computadora. Y generaba una cadena de 20 bits totalmente aleatoria. Bueno, con el tiempo se vio de que no era muy práctico esto de utilizar fuentes físicas para generar números aleatorios y se pensó en la idea de poder generar estas secuencias de una manera algorítmica. ¿Es posible con un algoritmo determinístico generar secuencias de números que parezcan aleatorios? No van a ser aleatorios. ¿Por qué? Y porque van a responder a una ley determinística, que si uno conoce su condición inicial, y ahora vamos a ver qué se entiende por condición inicial, uno puede replicar la secuencia de números pseudo aleatorios. Pero si uno mira esa secuencia y hace un histograma, va a encontrar, por ejemplo, de que va a tener un histograma plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, se comporta como un número aleatorio con distribución uniforme. Y si bien parece bastante
loca la idea, ¿no?, de obtener números aleatorios a partir de algoritmos determinísticos, se fueron perfeccionando con el tiempo estos algoritmos que generan lo que se llaman números pseudo-aleatorios. Vamos a ir viendo qué características tienen, qué problemas tienen, cómo se fueron resolviendo y cuál es el estado actual, ¿no?, el estado de arte en la generación de números pseudo-aleatorios. Y quizás uno de los primeros antecedentes es el algoritmo de von Neumann, que fue un gran científico de la física y uno de los precursores, ¿no?, de las ciencias de la computación, ¿no? De hecho, la arquitectura actual de las computadoras están basadas en el modelo de este científico. Y él en 1946 propuso un algoritmo, ¿no?, una regla determinística que permitía generar secuencias de números que parecían aleatorios, ¿no?, secuencias de números pseudo aleatorios. Y fíjense en qué consiste este algoritmo. Es muy sencillo. Se va a partir de una secuencia de 10 dígitos, ¿no?, dígitos entre 0 y 9, una secuencia cualquiera. Eso lo vamos a llamar semilla, ¿no? La condición inicial es esta secuencia de 10 dígitos. Y lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado este número inicial. Entonces, veamos un ejemplo. Si tomamos como semilla ese número de 10 dígitos, ¿no?, que es esta secuencia de números 5, 7, 7, 2, 1, 5, 6, 6, 4, 9, el algoritmo lo que me dice es lo siguiente: tomar esta semilla, elevarla al cuadrado, ¿no?, multiplicarla por sí mismo, eso me va a dar una secuencia de 20 dígitos. Bueno, y lo que voy a hacer es quedarme con los 10 dígitos del centro de este resultado, y eso va a ser el punto inicial para una nueva iteración de este algoritmo. Es decir, después vuelvo a elevar al cuadrado estos 10 dígitos centrales y me vuelvo a quedar con los 10 dígitos del medio. Y si ustedes lo hacen, es muy fácil de programarlo, les recomiendo que lo hagan. Van a ver que van a obtener una secuencia de números que van a parecer números totalmente aleatorios. Bueno, pero ya es un algoritmo muy sencillo, pero ya podemos ver que va a tener un problema. La idea es que un buen generador pueda generar una secuencia muy, muy larga de números aleatorios. Y este algoritmo tiene un problema, que no sé si alguno se da cuenta. Y si no, ahora lo explico. ¿Alguno se da cuenta cuál es el problema que puede tener? ¿Es muy costoso? No es muy costoso. Elevar al cuadrado no es tan costoso. ¿El redondeo? No, tampoco de redondeo. Porque siempre vamos a elevar al cuadrado un número de 10 dígitos y eso va a estar acotado a máximo 20 dígitos, no hay redondeo. Lo que puede pasar es que justo sean todos ceros en el medio, en los 10 dígitos centrales en una iteración sean todos ceros. Eso es bastante probable que suceda. ¿Y qué pasa? Cuando yo eleve al cuadrado, esos ceros me va a dar todo cero y por lo tanto el algoritmo se va a estancar en un número constante, va a repetir ceros para siempre. Entonces se va a cortar en algún momento la cadena de números aleatorios. Eso se llama la degeneración, ¿no? Cuando sucede eso, bueno, se obtuvo una secuencia degenerada, porque en determinado punto dejó de generar números aleatorios, porque empezó a generar siempre el mismo, en este caso 0. Bueno, vamos a ir viendo que distintos generadores
tienen a veces este problema de que pueden generar secuencias degeneradas y hay teoría matemática que garantiza que no se produzca esta degeneración. Pero en este algoritmo algoritmo de von Neumann tiene este problema. Sin embargo, se utilizó mucho tiempo, incluso hay una publicación del año 1956, una publicación de otro científico muy famoso que es Metropolis. Hay un algoritmo famoso, no sé si alguno de ustedes lo escuchó, que es el algoritmo de Metropolis, que tiene que ver con los métodos Monte Carlos. Bueno, ese mismo Metropolis publicó también una secuencia de 750.000 números usando este algoritmo. Usó 38 dígitos en vez de 10, pero el algoritmo fue este. Y bueno, logró generar hasta 750.000, que para el momento era mucho. Pero bueno, esto después se fue mejorando y lo vamos a ir viendo ahora. Entonces ya tenemos una primera idea de lo que queremos, ¿no? Queremos generar este tipo de secuencias, pero tenemos que poder caracterizar, ¿no?, las secuencias que vamos a generar para que sean buenos generadores. ¿Qué propiedades tienen que cumplir? Bueno, estos números tienen que tener la distribución correcta. Por ejemplo, la uniforme. De hecho, vamos a ver que nos vamos a concentrar en generar distribuciones uniformes, porque después cualquier otra distribución se puede generar a partir de la uniforme. Es decir, si yo tengo un algoritmo que me genera estas secuencias de números pseudo aleatorios, si yo le hago un histograma y ese histograma es plano, después vamos a ver cómo definir si es lo suficientemente plano o no. Para eso vamos a hacer test de aleatoriedad. Pero bueno, lo que queremos es que tengan esta distribución correcta. Por ejemplo, si queremos distribución uniforme, queremos que estos histogramas sean suficientemente planos. Y, como les dije, queremos que estas secuencias tengan periodos suficientemente largos. Periodo es justamente la longitud máxima que podemos generar antes de que se repita, por ejemplo, o antes de que se quede clavado en cero. Entonces queremos garantizar que se puede generar secuencias largas, no tener secuencias degeneradas, o que la probabilidad de obtener una secuencia degenerada sea 0 o muy baja. Ok. Y otra propiedad que se quiere es que estas secuencias se puedan reproducir, ¿no? Es decir, que con una semilla uno pueda generar de nuevo exactamente las mismas secuencias. Esto es para poder replicar experimentos. De hecho, si ustedes a veces programan en Python o en cualquier lenguaje de programación y generan números aleatorios para simular un sistema, si ustedes quieren repetir la simulación exactamente igual, tienen que fijar la semilla, ¿no? Hay una variable que se llama semilla, seed, que si uno la setea siempre al mismo valor, garantiza que la secuencia es siempre la misma. Entonces, estas son algunas de las propiedades de los buenos generadores. Y como les dije, nos vamos a concentrar en generar números aleatorios entre 0 y 1. El ejemplo que yo les di antes del algoritmo de von Neumann no generaba números entre 0 y 1, sino que eran números entre 0 y, bueno, el máximo de 20 dígitos. Pero nosotros podemos transformar una secuencia de esos números enteros o naturales a una secuencia de números en el intervalo 0,1, dividiéndolo por el máximo posible valor, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta operación, generamos estas secuencias de dígitos y después dividimos a cada uno de los números por el máximo de la secuencia, lo que obtenemos es una secuencia de números entre 0 y 1. ¿Sí? No sé si alguien dijo algo o escribió en el chat. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, o sea, por la primera propiedad entendí que realmente podríamos tener generadores que generen
números que terminen formando distribuciones que no sean uniformes. En ese caso, o sea, ¿cuál sería el caso de uso de ese tipo de generadores si realmente a partir de una distribución uniforme podría igualmente llegar a otra distribución? A nosotros nos va a interesar generar números uniformes solamente. Vamos a ver que en la historia la gente se concentró en generar números con distribución uniforme porque para generar números que no tengan distribución uniforme, uno puede usar un número con distribución uniforme y transformarlo en una secuencia no uniforme. ¿Se entiende? Sí, pero entonces en la vida real no hay ningún caso de uso de generadores que no sean uniformes. Bueno, cuando vos uses en Python generar un número exponencial, vas a tener un comando, no me acuerdo ahora la sintaxis, pero hay un comando que vos le pedís generar un número y le decís con qué distribución. Pero internamente hay un algoritmo que primero genera una distribución uniforme y después lo transforma a la distribución que vos querés. La forma de implementar un generador no uniforme siempre es a través de una distribución uniforme. Listo, gracias. No, de nada. Bien. Entonces vamos a ver el primer algoritmo que fue más popular, que se utilizó muchísimo, que es un algoritmo que se llama método lineal congruente. Es parecido al que les mencioné de von Neumann en el sentido de que es una recursión, ¿no? Es decir, nosotros calculamos el número en la iteración n+1 a partir de la función del valor en el instante n, aplicándole una función f. Una función recursiva, pero el método lineal congruente tiene una forma particular de esta función que le da el nombre, y se propuso originalmente en 1949. Hay un paper de Lemmer que propuso esta ecuación, ¿no? Esta fórmula iterativa, recursiva, para generar secuencias de números. Y es muy sencilla, o sea, la complejidad computacional es muy baja, porque ¿en qué consiste? Bueno, es una operación lineal. ¿Qué significa hacer una operación lineal? Que al número anterior, xn, se lo multiplica por a. A es el multiplicador, es un número entre 0 y un m máximo, y se le suma c. C es, se llama incremento. Es una operación lineal, ax más c. Y al resultado se lo divide por m y nos quedamos con el resto de esa división. Esa es la operación módulo, que ustedes seguramente deben estar familiarizados. Entonces lo que se hace es ax más c módulo m, y eso, bueno, es la operación que realizamos en cada paso. Entonces tenemos una semilla, ¿no? Que es la condición inicial, x en 0. Y fíjense, como estamos haciendo la división por m y nos quedamos con el resto, el máximo valor que se puede obtener en esta secuencia va a ser m-1, ¿no? Porque cuando uno divide por el número m, el resto va a ser algo entre 0 y m-1. Y eso es lo que se conoce como el periodo máximo de un algoritmo. En este caso, el periodo máximo es m. Pero vamos a ver que tiene algunos problemas este algoritmo, y de hecho se estudió durante muchísimos años. Muchos matemáticos desarrollaron mucha teoría de números para poder entender cómo se comportaban estos algoritmos y poder mejorarlos. Vamos a ver un ejemplo muy tonto para que se entienda cómo se aplica este algoritmo. Consideremos valores de m igual a 10, es decir, que queremos generar secuencias de dígitos entre 0 y 9, ¿no? Vamos a considerar, bueno, x0 igual a 7 y a y c también igual a 7. Son valores arbitrarios.
Y bueno, ¿cómo da esto? Imaginemos, no, x0 es igual a 7. Vamos a hacer 7 por 7, 49, ¿no? Más 7, 56, dividido 10, me da 5 y si no hice mal la cuenta, me tiene que dar 7, ¿no? La primera... Generamos, a partir del 7, perdón, 6, perdón, sí. Partimos de 7, generamos 6. Repetimos ese cálculo, nos da 9. Repetimos ese cálculo, nos da justamente un resto 0, entonces nos da 0. Y fíjense lo que pasa a partir de este 0. Se repite la secuencia, ¿no? Se repite 7, 6, 9, 0, 7, 6, 9, 0 y así para siempre. Eso hace de que nosotros obtuvimos una secuencia con un periodo solo de 4, lo cual no es deseable. El objetivo de este algoritmo hubiera sido que podamos generar una secuencia de dígitos entre 0 y 9 ordenados de manera aleatoria, pero sin que se repitan secuencias, ¿no? Porque fíjense que acá va a faltar el número 3, no va a aparecer nunca con esta condición inicial. Entonces, no es, en ese sentido, no es un generador ideal, porque tiene un periodo que es más chico que el número máximo que se puede generar, que en este caso era 9. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio muy simple que es demostrar que el caso A igual a 0 no es admisible, no es útil para nada, y seguramente se dan cuenta. ¿Qué les parece? ¿Por qué no podemos usar A igual a 0? Queda siempre C. Sería. Claro, queda siempre 6, sería una secuencia de un número constante, un dígito constante. No sirve para nada. Entonces, uno lo que empieza a ver es que, bueno, este algoritmo la gente lo empezó a usar, probando, y se daban cuenta que muchas veces no servía para nada, pero cada tanto encontraban una combinación de valores de A, C y M que daban secuencias más largas. Entonces, apareció un problema matemático. ¿Es posible asegurar que el periodo sea el máximo posible M? Es decir, ¿existe algún teorema matemático que me garantice que este algoritmo me va a generar secuencias con periodo máximo? Y efectivamente, fíjense que después de muchos años, porque recién en 1961 o 1962, matemáticos resolvieron este problema y demostraron un teorema con unas condiciones suficientes para garantizar el periodo máximo. Y esto fue muy importante porque además también se estudió de que o sea, si uno elige los parámetros al azar, A, C, y la semilla, lo más probable es que los periodos sean cortos. Se demostró eso también. Hay un paper muy interesante que está en la bibliografía que demuestra que justamente encontrar buenos generadores es muy difícil, porque el conjunto de parámetros correctos viven en subespacios de dimensión muy pequeña. Es muy difícil darle justo a los parámetros adecuados, a menos de que uno tenga un teorema como este que me da una fórmula para elegir estos parámetros. Y eso es el teorema que demostraron estos dos matemáticos de manera independiente, y lo publicaron también de manera independiente.
Ellos demostraron que hay una condición que garantiza el periodo máximo. Es muy complejo el teorema porque se basa en teoría de números, que es algo que no vemos en la Facultad de Ingeniería. Hay que estudiar teoría de números primos. En particular se definen lo que son los primos relativos. Y se los leo acá cuáles son las condiciones para que tengan una idea, pero no para que tengan que ir a buscar la demostración del teorema. Se dice que el algoritmo, el teorema dice, ¿no? El algoritmo lineal congruente tiene periodo máximo M si y solo si se cumplen estas tres condiciones. Parámetro C es relativo primo con M. ¿Qué significa que sea relativo primo? Que no existe un número K distinto de 1 que divida ambos. Es decir, no hay un número K que divida a C y divida al mismo tiempo a M, salvo el 1, ¿no? Que el 1 sí divide a cualquier número. Esa es la primera condición. La segunda condición es que B, que lo vamos a definir como A menos 1, ¿no? Es decir, sea múltiplo de P para cada primo que divide a M. Es decir, vamos a descomponer a M en sus números primos, en productos de números primos, y B tiene que ser múltiplo de cada uno de estos P. Y después que B, este mismo B, sea múltiplo de 4 si M también es un múltiplo de 4. Bueno, son bastante raras las condiciones, pero ellos, de hecho, les llevó mucho tiempo encontrarlo. Lograron demostrar de que con estas condiciones uno puede garantizar que el método lineal congruente funciona como uno desea, es decir, que va a generar la secuencia de números entre 0 y M completa, ¿no? El periodo va a ser el máximo posible. Y entonces, a partir de este teorema se dijo, bueno, vamos a darle una forma particular a estos parámetros para que cumplan el teorema y de esa manera nos garantizamos de que vamos a tener secuencias con periodo máximo. Entonces, generalmente en muchos algoritmos que se usaron se propuso A como 2 a la K más 1, es decir, B es igual a 2 a la K. M se propuso igual a 2 a la E, con E un número que es parámetro. C igual a 1 y K un valor entre 2 y menor que E. Con estos parámetros definidos de esta manera, se puede demostrar que se cumplen las condiciones del teorema. Y de hecho se los dejo como ejercicio para aquel que le interese algo de matemática y lo quiera probar. Entonces ahora vamos a ver ejemplos reales, ¿no? de algoritmos que se usaron basándonos en este teorema. Y vamos a ver ejemplos buenos y malos. Y algunos de los ejemplos malos se usaron durante mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que no eran tan buenos y bueno, se fueron mejorando. Vamos a hablar de una de las primeras versiones de este algoritmo que usaba estas definiciones para los parámetros A, C y M, ¿no? Fíjense, M es 2 a la 31, A es igual a 65.539 y C es igual a 0. Ya les digo, este algoritmo cuando se propuso todavía no se conocía el teorema y se propuso un poco al azar, probando, haciendo simulaciones, haciendo histogramas, viendo las longitudes que se obtenían y bueno, se encontraron con que parecía que funcionaba bien. Sin embargo, después con el tiempo se logró demostrar de que no era tan bueno, porque no pasa algunos test simples de aleatoriedad. Esto lo vamos a ver al final de la clase. Uno va a necesitar herramientas para medir qué tan bueno es un generador
aleatorio. Déjenme ver una cosita. Bien, no, quería ver si estaba grabando o me había olvidado. Ok, entonces ese es un primer ejemplo que vamos a ver que no es del todo bueno. Y vamos a ver por qué. Más adelante ha aparecido este otro generador de Lewis, Goodman y Miller. Fíjense que al elegir el M, uno está fijando indirectamente el periodo que uno quiere, ¿no? Al fijar el M en 2 a la 31 menos 1, uno lo que está diciendo es que, bueno, quiero generar números que estén entre 0 y 2 a la 31 menos 1. De hecho, este algoritmo es el que se implementó en una de las viejas IBM, la IBM 360, y era el que se corría cuando uno ejecutaba el comando randu, ¿no? Y justamente es random uniform. Y también se usó en la primera versión de MATLAB. Cuando salió MATLAB, allá por los, supongo, 70s, se utilizaba este algoritmo muy sencillo. Fíjense que es de costo computacional bastante bajo, ¿no? Bueno, hay variantes en las bugs de los 70, del año 77, se introdujo esta otra variante, ¿no? Cambiando los parámetros del algoritmo lineal congruente. Y les dejo como ejercicio demostrar para cada uno de estos valores de los parámetros del algoritmo si se cumplen o no las condiciones del teorema en estos casos. Lo que vamos a ver ahora es que uno puede pensar variantes de este algoritmo con la idea de, por ejemplo, generar secuencias más largas. Y bueno, ya hay otros métodos que se propusieron, se publicaron papers, muchos no llegaron a implementarse en la práctica, digamos, en la implementación de lenguajes, pero están estudiados. Una de las generalizaciones de este método es, en vez de usar una función lineal, bueno, podemos usar una función no lineal. Y eso quizás le dé buenas propiedades. Bueno, eso lo estudió también un matemático francés. Hay papers publicados con esta idea. Se usó una forma particular de función cuadrática, que es la que están viendo ahí. Y bueno, es una alternativa de generalización, pero la verdad es que no tiene aplicación práctica, no llegó a aplicarse. Otra manera de generalizar el método lineal congruente es, en vez de considerar solo el valor anterior, uno podría decir, bueno, considero más de un valor anterior para calcular el próximo valor. Y de hecho, un ejemplo es considerar la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci, que aparece en muchos estudios, calcula un número a partir de dos números anteriores, ¿no? Lo que hace es lo suma y calcula el resto al dividirlo por m. Y se puede usar como un generador también aleatorio. Hay otros que usan, bueno, en vez de los dos valores anteriores, usa el valor anterior y el valor que está k iteraciones antes del anterior, ¿no? El valor xn y el xn menos k. Es otra variante. Hay papers que estudiaron estos métodos. Fíjense que hay acá un método que eligió calcular el próximo valor basado en el valor 24 iteraciones antes y 55 iteraciones antes. Bueno, ¿por qué? Uno puede ir a leer el paper y tratar de entender por qué eligieron esos valores, pero supongo que habrán probado con muchos casos y habrá dado los mejores resultados. Pero esto se los comento más de manera histórica, que en la práctica no tiene mucha relevancia.
Lo que se vio en estos papers es que cuando se consideran más valores del pasado, a veces es posible obtener secuencias con periodos mucho más largos que M. Bien. Ahora bien, ya vimos un poco la historia de este método lineal congruente que dominó, ya les digo, la escena de los lenguajes de programación durante muchísimo tiempo, hasta entrado los años 90, todos los lenguajes utilizaban este algoritmo, el lineal congruente, básicamente, para generar secuencias de números aleatorios, hasta que en el año 1998 apareció un método completamente diferente para generar números aleatorios con un periodo máximo en la realidad infinito. Y ahora les voy a decir por qué infinito. Bueno, es un paper publicado por estos dos investigadores de apellidos japoneses. Yo me fijé en el paper 1, trabajaba en Japón en el momento de este paper y el otro trabajaba en Alemania. Y bueno, publicaron este método que se llama Mersenne Twister. Y vamos a ver por qué se llama así, Mersenne. Fíjense el título que tiene. Un generador de números pseudo-aleatorios distribuidos uniformemente en un espacio de dimensionalidad 623. Eso es enorme. Y vamos a ver un poquito esto. Este es el algoritmo que hoy se usa en todos lados. O sea, si ustedes van a la versión actual de MATLAB, este método es el que está implementado. Si ustedes usan el toolbox científico de Python, el scikit, también utiliza este algoritmo porque es muy eficiente y genera secuencias virtualmente infinitas. ¿Y por qué se llama Mersenne Twister? Bueno, porque se basa en números primos de Mersenne. Los números primos de Mersenne fue un matemático también francés que estudió teoría de números, en particular números primos, y él trabajó con unos números muy particulares que son primos, pero son un subconjunto dentro de los números primos, y que por eso se llaman los números primos de Mersenne. ¿Qué es un número primo de Mersenne? Es el número que se obtiene haciendo 2 a la p menos 1, donde p es un número primo. Se puede demostrar que 2 a la p menos 1, si p es primo, se obtiene también un número primo y se llama número primo de Mersenne. Bueno, en este método se usa p igual a 19.937. Y lo que resulta del algoritmo, ellos demuestran en su paper, es que se obtienen secuencias con una longitud con un periodo de 2 a la 19.937. Para que tengan una idea de qué tan grande es esto, porque uno podría decir, bueno, 2 a la 20.000 debe ser grande. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? ¿Qué tan grande es? Bueno, yo acá les hago un pequeño ejercicio para que tomemos conciencia de qué tan grande es esa secuencia. Fíjense, hagamos, para entender cuánto es 2 a la aproximadamente 20.000, primero hagamos 2 a la 10, ¿no? 2 a la 10, ¿cuánto da? 2 a la 10 da 1023. Empecemos a aumentar el orden de magnitud del exponente para ver qué números obtenemos. Si hacemos 2 a la 10 es 1000, ¿no? 10 a la 3. Si hacemos 2 a la 100, eso me da 1,2677 elevado a la 30, ¿no? Es del orden de 10 a la 30. O sea, un 1
con 30 ceros. Vayan imaginándose qué tan grande se va haciendo este número, ¿no? De hecho, vamos creciendo exponencialmente. Fíjense, si aumentamos un orden más de magnitud del exponente, 2 a la 1000, tenemos un 1 seguido de 301 ceros. Y si hacemos 2 a la 19.937, bueno, llegamos a un 1 seguido de 6.020 ceros. Es un número enorme. Si no están convencidos que es un número enorme, si ustedes se fijan, la estimación de átomos en el universo, hay teorías, modelos que dicen que debe estar entre 10 a la 78 y 10 a la 82. Ese es el número de átomos en el universo, ¿no? Ni siquiera en el planeta Tierra, en el universo. Bueno, acá estamos hablando de secuencias de números que tienen un periodo de 10 a la 6.000. Bueno, pensado así es increíble. ¿Y en qué consiste este método? Yo no lo voy a explicar, realmente es muy complejo. Tienen el paper en la bibliografía, para el que le interese, le puede dar una ojeada, pero se basa en usar operaciones muy sencillas y no para nada costosas. Se trabaja con registros binarios y se hacen operaciones de tipo shift, es decir, desplazamientos, y operaciones lógicas, AND, OR y OR exclusivo. Y bueno, con estas operaciones se obtienen este algoritmo, que es el que hoy en día se usan en todos los lenguajes modernos de programación. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos un ratito más. Así vemos test de aleatoriedad. ¿O quieren parar un ratito? Díganme cualquier cosa. No debe quedar mucho, debe quedar media hora. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Como quieran, yo por mí seguiría. Bueno, bárbaro. Sí, yo también estoy bien para seguir. Bien. Entonces, ojeen el paper, aunque sea por curiosidad, y chequen en Python, en la documentación, van a ver que está referenciado este paper. Y es posible que haya papers más nuevos, mejorando, cambiando esto. Bien, vamos a ver ahora qué herramientas tenemos para testear si un algoritmo generador de secuencias pseudoaleatorias es bueno o malo, ¿no? O qué problemas pueden aparecer. Y para eso vamos a hacer primero test teóricos, que son test de hipótesis, básicamente para testear la distribución que tiene las secuencias que generamos, que nosotros queremos garantizar que sea uniforme. Entonces vamos a ver que eso lo podemos hacer con elementos de la teoría de probabilidad. Están los test de hipótesis que ustedes habrán visto en probabilidad. Bueno, vamos a ver un caso de un test de hipótesis que podemos aplicar y que nos va a permitir decidir si un algoritmo es bueno o malo en ese sentido, en el sentido de que genere números con distribuciones aceptables, que sean suficientemente planas. Y después vamos a tener test empíricos, porque hay otros problemas que aparecen en los generadores. Y bueno, vamos a ver algunos test empíricos que pueden revelar estos problemas y vamos a dar algunos ejemplos históricos. Bien, vamos a repasar qué es un test de hipótesis, pero vamos a pensarlo en nuestro problema, el problema de generador de números distribuidos uniformemente. Entonces, ¿qué era un test de hipótesis, no? Supongamos que queremos generar una secuencia de números que responda a una determinada distribución de probabilidades. En nuestro caso, la uniforme, pero uno lo podría pensar para cualquier distribución. Ejemplo, queremos tirar un dado 100 veces
y anotar cuántas veces apareció cada número, ¿no? Cuántas veces apareció el 1, el 2, el 3 y así hasta el 6. Y uno quiere saber si ese dado tiene sus caras equiprobables o no. Si no tiene sus caras equiprobables, se dice que el dado está cargado, ¿no? Si tiene preferencia por alguna de sus caras. ¿Cómo podemos probar esto? Usando teoría de la probabilidad. Bien, entonces vamos a hablar de o sea, en el fondo lo que uno quiere es, uno va a tirar varias veces el dado, va a anotar las veces que apareció cada cara. Si no estuviera cargado, que es lo que uno desea, y si uno hace el histograma de los valores que aparecieron, debería aparecer un histograma plano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como es un histograma empírico, nunca va a ser plano, exactamente plano, porque es un experimento aleatorio y no siempre va a salir igual número de veces el 1 que el 2, por ejemplo. Si yo tiro muchas veces y no está cargado, sí tenderían a aparecerse los números de veces. Pero si uno tira 100 veces, van a diferir el número de veces que apareció cada valor del dado. Aunque aunque sean equiprobables. ¿Se entiende eso? Como es un experimento aleatorio, aunque sea equiprobable, en cada experimento puede salir cualquier valor. Entonces, lo que uno quiere es una herramienta empírica, basada en teoría, que me permita decir, bueno, este desvío de la distribución uniforme es aceptable. Es decir, me está indicando que sí tengo una distribución uniforme. O al revés, me puede decir, no, este desvío es demasiado grande para la hipótesis nula, que es que mi dado no está cargado. Entonces definimos, lo acabo de decir, la hipótesis nula H0, que es que el dado es equiprobable, ¿no? Que tiene igual probabilidad cada cara, ¿no? Y cada cara tiene una probabilidad entonces de 1/6, que es la distribución uniforme. Entonces, lo que queremos es un criterio estadístico para aceptar o rechazar la hipótesis. Es decir, después de hacer este experimento, decir, acepto la hipótesis, es decir, el dado es equiprobable, o la rechazo. Digo, no, el dado no es equiprobable. Ahora, hay un costo. Por ejemplo, para aceptar la hipótesis, hay un costo. Y lo que queremos es cuantificar hay un costo en rechazar, es decir, como es un experimento aleatorio, puede ser que la hipótesis sea verdadera, pero por casualidad, porque es un fenómeno aleatorio, me dio muy desbalanceado, entonces yo voy a rechazar la hipótesis. Bueno, lo que quiero es que si rechazo la hipótesis siendo verdadera, poder calcular cuál es la probabilidad de que yo calcule, de que yo cometa ese error. Y voy a decir, voy a acotar ese error de rechazar hipótesis verdadera. Y de eso se trata el test de hipótesis. Fíjense, nosotros vamos a tener en este experimento de tirar 100 veces un dado, vamos a tener un espacio muestral, ¿no? Cada elemento de este espacio muestral son los valores que obtuve en las 100 tiradas del dado. Y en la mayoría de esas tiradas de 100 veces el dado, en la mayoría me van a dar histogramas bastante planos, ¿no? Entonces, yo voy a inventar algún criterio, voy a medir qué tan plano es el histograma y voy a decir, bueno, si es más plano o si no está tan desviado del teórico, voy a aceptar la hipótesis. Y ese es el subconjunto A, que está marcado en rojo, que es
el subconjunto del espacio muestral para los cuales voy a aceptar la hipótesis. Todo lo que esté fuera de ese subconjunto es los casos para los cuales rechazamos la hipótesis. Y lo que yo quiero es definir ese criterio de aceptar la hipótesis minimizando, considerando un error menor a un determinado umbral. Es decir, yo puedo calcular cuál es el error asociado a cada subconjunto de aceptación de la hipótesis nula, ¿no? Es decir, yo puedo calcular cuál es la probabilidad de equivocarme al aceptar la hipótesis nula, dado este criterio de selección de aceptar o rechazar. Matemáticamente lo que tengo que hacer es, sobre todos los casos dentro del complemento de A, tengo que sumar la probabilidad de X dado de que la hipótesis nula es cierta. Y esto, en el caso de la distribución uniforme, es una distribución multinomial, por ejemplo. Entonces yo lo puedo calcular. Entonces yo puedo cuantificar esta probabilidad de error. ¿Qué es entonces el test de hipótesis? Lo que es el test de hipótesis es fijar un umbral para ese error que yo voy a cometer, lo vamos a llamar nivel de significancia, y es este nivel de significancia, que a veces se lo llama alfa o se lo llama P, generalmente P, representa nuestra tolerancia para aceptar errores. Es decir, con mi criterio, yo voy a aceptar que un dado es equiprobable, pero asumiendo que quizás cometa un error. Pero como el P yo lo voy a fijar en un valor muy pequeño, por ejemplo un 1%, un 5%, eso me deja tranquilo. Me deja tranquilo en el sentido de que quizás yo cometa un error, pero una vez en 100 veces voy a cometer un error, lo cual para mí es aceptable. O puedo bajar el P o el alfa al valor que a mí me interese. Entonces la idea es diseñar esta partición del espacio muestral de manera de que la probabilidad del error se encuentre por debajo de este nivel de significancia que uno a priori fija. Generalmente se usa 1%, 5% o 0,5%. Y ahí aparece algo que seguramente vieron en probabilidad, que es el test de chi cuadrado, que se basa en esto, en el test de hipótesis. ¿Cuándo se aplica? Bueno, el test de hipótesis se aplica... El test de chi cuadrado se aplica cuando tenemos una muestra de una variable aleatoria discreta finita y queremos evaluar si responde a una determinada distribución de probabilidad. Y vamos a ver un ejemplo que está tomado del libro León García, que es similar al ejemplo que vimos de los dados, pero vamos a usar otro experimento equivalente, que es, vamos a agarrar una lista de números telefónicos y vamos a anotar los últimos dígitos, ¿no? O sea, si es 0, 1, 2, 3, hasta 9. Y vamos a tomar 114 números al azar, números telefónicos al azar, y vamos a quedarnos con el último dígito. Y nos queremos preguntar si estos 114 números tienen o no una distribución uniforme. Para lo cual vamos a fijar un nivel de significancia, ¿no? Porque, como dijimos, es un experimento aleatorio. Por casualidad, puede pasar de que yo agarre la guía telefónica, agarre 114 números y todos terminen en 0. Pero es muy improbable eso. Entonces, bueno, apliquemos este método. Expliquemos cómo es este método. Lo que hacemos es un histograma, que están viendo ahí en pantalla. Son las barritas blancas. Es el número de apariciones de cada dígito dentro de esta secuencia de 114 números. Fíjense, el dígito 0 apareció 17 veces, el número 1 apareció 16, el número 2, 3, el número 3, 10, bueno, y así sucesivamente. Fíjense que
No parece muy plano esta distribución. Sin embargo, tenemos que aplicar un criterio científico para decidir si es uniforme o no es uniforme. ¿Cuál sería el ideal? Y bueno, el ideal sería de que cada dígito aparezca n veces por la probabilidad de ese dígito, que en este caso es equiprobable, ¿no? Entonces es n por 114. Y eso me da 11,4. Entonces, el ideal plano es 11,4. Y nosotros obtenemos valores que a veces están por arriba del ideal o por abajo del ideal. Y son números naturales, ¿no? Porque contamos veces. El ideal es un número real. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos una manera de cuantificar qué tanto nos apartamos de ese ideal. Entonces, se propone una medida de esta dispersión, ¿no? Medimos qué tanto nos alejamos de la distribución uniforme. ¿Cómo medimos esa dispersión? Y bueno, comparamos en cuánto difiere, haciendo la diferencia. Y como la diferencia puede ser para arriba o para abajo, elevamos esta diferencia al cuadrado para que contemos como algo malo, algo que se nos va por arriba, que la diferencia va a dar positiva, o que se nos va por abajo, la diferencia va a dar negativa. Al elevarlo al cuadrado, ambos casos contribuyen positivamente. Y lo vamos a normalizar por este número ideal, que en este caso es el mismo para todos, ¿no? Porque P sub I, al ser uniforme, es el mismo para todos. Pero bueno, se define entonces esta medida que se llama D cuadrado como la sumatoria de estos errores relativos para la sumatoria sobre cada uno de los posibles valores, ¿no? del espacio muestral. Esto, fíjense intuitivamente, si me da un valor grande, significa que me dio algo alejado de la distribución que yo quería, en este caso alejado de la distribución uniforme. Si me da algo muy chiquito, significa que estoy cerca de la distribución uniforme, pero necesito un criterio cuantitativo para decidir si acepto que es uniforme o rechazo que es uniforme. Y para eso tengo que asumir un riesgo, porque siempre puede pasar de que me dé que yo acepte la hipótesis, de que la hipótesis sea verdadera y que yo la rechace. Siempre puede pasar eso. Entonces, esto lo estudió Pearson, que es otro grande de la teoría de probabilidades. De hecho, el coeficiente de correlación que ustedes conocen, se llama también coeficiente de correlación de Pearson, porque bueno, fue uno de los que trabajó con eso. Entonces, Pearson en 1900 demostró que esta nueva variable, ¿no? Porque es una variable aleatoria D cuadrado, porque se obtiene con una operación que involucra variables aleatorias, ¿no? NI es una variable aleatoria. Bueno, esta variable aleatoria D cuadrado tiene una distribución continua y que es lo que se conoce como la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado es la distribución que tenemos ahí en pantalla. Fíjense que es asimétrica, es como una campana, pero es asimétrica, o sea, tiene un máximo, después decae hasta infinito, y la colita es lo que mide el error que nosotros vamos a cometer. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular este D cuadrado, ¿no? De nuestros valores empíricos y compararlo con el umbral teórico, que es el valor de esta variable chi cuadrada, y el área bajo la curva entre este valor t e infinito me cuantifica la probabilidad de cometer un error. Entonces, yo voy a elegir este t de manera que el error sea menor al 1%, por ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo práctico. Este ejemplo de los números telefónicos.
Si hacemos la cuenta de esta dispersión y calculamos d cuadrado, nos da 9,51. Y uno a priori no sabe, ¿no? Mirando la distribución, de hecho, hasta uno podría pensar, y no es uniforme, porque ahí tengo que el 8 apareció 7 veces y tendría que haber aparecido 11 veces. Me parece que no es uniforme. Pero si uno usa esta teoría, y digamos que estamos dispuestos a cometer un error de un 1%, es decir, el nivel de significancia es del 1%, si uno va a esta tablita de chi cuadrado, esta función está tabulada, uno la puede calcular con un comando en algún lenguaje de programación. Bueno, para que el área bajo esta curva sea del 1%, t tiene que ser del 21,7. Entonces uno compara este t con el d cuadrado que calculamos y lo que vemos es que nuestro d cuadrado está por debajo de este t. Por lo tanto, podemos aceptar la hipótesis si asumimos que el error que podemos cometer es menor al 1%. Uno podría ir bajando el nivel de significancia hasta el caso en el que uno dice, no puedo aceptar esta hipótesis, la puedo rechazar. Pero en ese caso, la posibilidad de cometer un error es por ahí ínfima, es prácticamente cero. Entonces uno, en la práctica, termina aceptando hipótesis, asumiendo que el error que uno puede cometer está por debajo de algún nivel aceptable. ¿Se entendió? Y eso es lo que nos interesa a nosotros para evaluar secuencias de números aleatorios. Uno quiere ver si son uniformes o no. Entonces uno hace un test de hipótesis con un P suficientemente pequeño, por ejemplo 1%, y uno ahí puede decidir. Bien, hay algunas variantes que se pueden usar. Por ejemplo, si uno quiere aplicar este método para distribuciones que no sean discretas, ¿no? Porque el método lo apliqué para un caso discreto. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una distribución continua? Y no solo que es continua, sino que no es uniforme. Queremos aplicarlo a una distribución exponencial. Bueno, una forma de hacerlo es discretizar. Uno puede siempre discretizar la distribución uniforme. Cuanto más fina haga la discretización, más precisa va a ser el método, pero depende de las muestras que uno tiene, porque la idea también es llenar todos los casilleros. Si uno tiene pocas muestras, no va a poder discretizar muy finamente. Pero bueno, uno puede también aplicar el método a casos continuos. Pueden ver ejemplos en el libro de León García, hay ejemplos. Y después hay otro test, ¿no? O sea, el test de chi cuadrado es cuando tenemos distribuciones discretas. Cuando tenemos distribuciones continuas podemos adaptar el test de chi cuadrado, pero hay métodos diseñados para distribuciones continuas. Y el método más conocido es el método estadístico de Kolmogorov-Smirnov, que son dos rusos, y que consiste en lo siguiente. Dada una secuencia de observaciones, ¿no?, de una variable aleatoria continua, lo que nosotros tenemos que hacer es primero ordenar esa secuencia de valores, porque los valores pueden aparecer en cualquier orden, ¿no? Bueno, lo que uno tiene que hacer es esa secuencia primero ordenarla de menor a mayor. ¿Por qué? Porque uno con esa secuencia de menor a mayor va a generar una función escalera, que es la que están viendo en pantalla, es decir, cada vez que aparece un valor de la secuencia ordenada, van a subir en 1 y van a graficar una escalera, ¿no? Subiendo en 1 cada vez que aparece un valor. Esa función escalera que aparece, lo que se puede demostrar es que va a aproximar a la función acumulativa de probabilidad, ¿no? Es decir, uno define la función escalera como el número de valores que aparecieron antes de mi valor X dividido por el número máximo de valores. Entonces, esa secuencia de valores es una secuencia que va a ir incrementándose desde 0 hasta 1 y va a aproximar a la función acumulativa de probabilidad. Es una forma de
graficar, así como el histograma es una forma de graficar una distribución de probabilidades, es decir, de discretizar una función de densidad de probabilidad, esta función escalera es una forma de graficar una versión discreta de la función acumulativa de probabilidad. Recuerden que la función acumulativa de probabilidad es la integral entre menos infinito y x de f de u diferencial u. ¿Se acuerdan? La función acumulativa de probabilidad es la integral entre menos infinito y x de la función de densidad de probabilidad. Por lo tanto, va desde 0 hasta 1. Bueno, con esta función empírica escalera normalizada, uno aproxima a esa función acumulativa de probabilidad. Y entonces uno puede comparar qué tanto se parece esta escalera con mi función objetivo teórica, ¿no? Que es, si fuera una distribución uniforme, bueno, sería la función acumulativa uniforme, que fíjense que la función acumulativa uniforme va a ser una función lineal, ¿no? Pero bueno, se puede usar para cualquier tipo de distribución. ¿Cómo medimos en cuánto difiere esta aproximación empírica a la función acumulativa teórica? Bueno, podemos calcular el máximo del valor absoluto de la diferencia de esas dos funciones. ¿Qué significa tomar el máximo? Bueno, tomar el máximo es, me fijo en todo el dominio, cuál es la distancia de la escalerita a esta función continua y me quedo con el máximo. Eso me va a dar una distancia entre estas dos distribuciones y por lo tanto me va a dar una idea de qué tan lejos o cerca estoy de la distribución empírica. Y entonces se puede demostrar, que les pido que lo vean del libro de Papoulis, se demuestra que uno puede comparar esa distancia que uno obtiene, que se llama Q, la calcula, se compara con una magnitud que involucra al nivel de significancia alfa, ¿no? Lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de menos 1 sobre 2n, el logaritmo natural de alfa sobre 2. Tengo que comparar. Si esa distancia es pequeña respecto de este umbral, entonces acepto la hipótesis. Y el error que cometo está por debajo de la probabilidad alfa. Si no está por debajo, entonces no puedo aceptar la hipótesis. Bueno, sí, y después están los test empíricos, que van a ver algo en la práctica seguramente, pero les quiero comentar algunos ejemplos que son interesantes. ¿Qué es un test empírico? Hay uno que se llama test espectral, que consiste en graficar la secuencia de números, que es una secuencia unidimensional. Yo la puedo graficar en 2 dimensiones. ¿Qué significa graficarlo en 2 dimensiones? Yo puedo hacer un scatter plot considerando pares dentro de esa secuencia. O sea, considero el par 1, 2, el 3, 4, el 5, 6, el 7, 8 y hago un scatter plot. Si es una secuencia real de números aleatorios, ese scatterplot me debería dar una nube indefinida entre 0 y 1 en X y 0 y 1 en Y. Bueno, en muchos casos, por ejemplo y no tenemos una distribución aleatoria. Lo que tenemos es estructura, ¿no? Hay una distribución de los puntos que claramente caen sobre rectas. Entonces, este test espectral me permite eliminar estos casos en los cuales el comportamiento no es de tipo aleatorio. Y esto mismo lo podemos hacer en más de una dimensión. Fíjense, lo podemos hacer en 3 dimensiones. En vez de tomar pares de números, podemos tomar tripletes, digamos, de números y hacer un scatterplot en 3 dimensiones. Y en algunos casos, los puntos caen sobre planos, que es el ejemplo que les di al principio de todo y que les dije, este es un generador que se usó en las primeras IBM, pero es un mal ejemplo porque se demostró más adelante de que tiene esta característica. Y por eso se dejó de utilizar.
Lo que tiene es que este test visual no es fácil de detectar, porque depende. Fíjense, les voy a mostrar otro ejemplo. Fíjense el ejemplo de este algoritmo GGL, donde si uno hace el scatterplot y lo ve en el rango completo, o sea, entre 0 y 1, uno no ve ninguna estructura. Pero si uno hace un zoom bastante ampliado en el eje X, uno hace un zoom, fíjense que el rango va entre 0 y 10 a la menos 3, o sea, hace un zoom de un chiquitito. Bueno, ahí aparece la estructura. Por lo tanto, el test visual a veces es difícil de detectar porque depende del nivel de zoom que se haga. Y abajo hay otro ejemplo con otro algoritmo que se usó, y que si uno hace un test con un zoom, bueno, aparece ese problema de las estructuras. Bueno, hay otros test que probablemente los vean con Marcelo, que son así, de tipo empírico. Significa que no son muy determinantes porque depende de cómo uno mira los datos. Hay un test serial, hay un run test, hay un gap test. Bueno, hay una serie que los pueden ver en la práctica o los pueden buscar si les interesa. Pero no, son test empíricos. Como test teórico, lo único que tenemos son los test de hipótesis, que es en el caso discreto, es el test de chi cuadrado, y en el caso continuo es el test de Smirnov-Kolmogorov. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy. Acá tienen la literatura que les recomiendo que miren. Es muy interesante el libro que comentamos hoy al principio, el de Cliff Moller, porque está escrito de una manera muy práctica, obviamente en MATLAB, porque Cliff Moller es uno de los inventores de MATLAB, y él promocionaba el MATLAB en artículos que publicaba en revistas, pero están muy buenos, son muy didácticos, son ejemplos muy didácticos. A mí me gusta mucho, se los recomiendo. Y están los papers que mencioné hoy, algunos algoritmos en particulares que se estudiaron, incluso el algoritmo del Mersenne Twister también lo tengo ahí en la bibliografía, lo pueden leer, no tienen que buscarlo en internet, está en la bibliografía. Y lo que les pido es, para la próxima clase, que lean del León García y del Stephen McKay los capítulos que están ahí mencionados, porque la clase que viene vamos a empezar a ver algoritmos para generar variables con distintos tipos de distribución. O sea, vamos a asumir de que ya tenemos un buen generador de distribución uniforme y vamos a ver cómo podemos usar esos generadores para generar variables que tengan otro tipo de distribuciones, continuas, discretas, no uniformes, gaussianas, exponenciales, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, pregunten en las clases o comenten. Está bueno cuando se escucha del otro lado porque si no, a veces parece que uno habla solo. Bueno, voy a parar acá. Y bueno, si no hay preguntas, nos vemos el viernes que viene. ¿Es feriado? Sí, ¿no?